Bienvenido a la parte 2 del video sobre partidos que cambiaron para siempre la historia del Fútbol Club Barcelona. Si estás viendo este video y aún no has visto la primera parte, te recomiendo que vayas al canal y la veas. Hoy continuamos con la parte 2, 5 partidos más. 5 momentos que ampliaron la dimensión del club. Algunos consolidaron dinastías, otros marcaron golpes de autoridad, y uno de ellos cambió la historia más allá del fútbol masculino. Porque la grandeza del Barça no se explica en una sola generación, se construye a lo largo de décadas. Octavos de final de la Copa de Europa de 1960, contra el Real Madrid. En 1960, el Barça se enfrentó al Real Madrid en la Copa de Europa. Puede parecer un cruce más visto desde hoy, pero en aquel momento el contexto lo era todo. El Barcelona venció por 2-1 al Real Madrid en la vuelta de los octavos de final de la Copa de Europa. Significó la primera eliminación del club blanco en la competición. Evaristo decidió el encuentro con un cabezazo memorable. El Real Madrid había ganado 5 Copas de Europa consecutivas. Era el dominador absoluto del continente. Parecía invencible. Europa era blanca y el Barça logró eliminarlo. Aquella victoria tuvo un valor simbólico enorme. No dio un título final, pero rompió una narrativa. Demostró que el dominio europeo del Madrid no era eterno, que había un club capaz de desafiarlo en el máximo escenario continental. Ese clásico europeo de 1960 fue uno de los primeros grandes golpes internacionales del Barça. Fue una declaración silenciosa. El club también quería ser protagonista en Europa. Mucho antes de Wembley 92, mucho antes de Roma o Berlín, ese cruce ya había sembrado la ambición continental. Real Madrid 2, Barça 6, de la Liga 2009 en el Santiago Bernabéu. Hay goleadas históricas y luego está el 2-6. El equipo de Guardiola llegaba líder, pero el Madrid aún competía por la Liga. Era una final encubierta. El escenario era el estadio del máximo rival. Lo que ocurrió fue una exhibición de superioridad táctica. Messi actuó como falso 9, arrastrando centrales y generando espacios que Henry y Eto'o atacaban constantemente. Xavi e Iniesta dominaron el ritmo. El Barça presionaba tras pérdida con una sincronización casi perfecta. No fue solo una victoria abultada, fue una demostración conceptual. El Barça no ganó por inspiración puntual, ganó por modelo. El 2-6 consolidó el cambio de paradigma en el fútbol español. Aquella noche el equipo de Guardiola dejó claro que no se trataba solo de talento, sino de estructura y sistema. El Bernabéu fue testigo de una lección futbolística. Final de la Champions de 2011, contra el Manchester United en Wembley. El Barça regresaba a Wembley para enfrentarse al Manchester United en la final de la Champions League. Si la final de 2009 fue brillante, la de 2011 fue una obra maestra. Durante amplios tramos del partido, el Manchester United simplemente no podía recuperar el balón. Xavi manejaba los tiempos, Iniesta encontraba líneas de pase imposibles y Messi se movía entre líneas con total libertad. El gol de Messi desde fuera del área simbolizó la diferencia. No era solo técnica, era dominio total del juego. Sir Alex Ferguson reconoció después que era el mejor equipo al que se había enfrentado en su carrera. Wembley 2011 no fue únicamente otra Champions. Fue la confirmación definitiva de que ese Barça era uno de los equipos más dominantes que ha visto el fútbol moderno. No ganaba por momentos, ganaba porque controlaba cada fase del juego. Vuelta de semifinales de la Champions de 2015, contra el Bayern de Múnich.
En 2015, el Barça vivía una transición. Guardiola ya no estaba. El modelo había evolucionado hacia algo más vertical con el tridente Messi, Suárez y Neymar. En semifinales de Champions, el rival era el Bayern de Múnich, entrenado precisamente por Guardiola. El 3-0 en el Camp Nou fue uno de esos partidos que mezclan táctica y épica. Durante una hora, el encuentro fue cerrado y equilibrado, pero en los últimos minutos, Messi decidió romperlo. El segundo gol, dejando atrás a Boateng, dio la vuelta al mundo. El tercero, asistiendo a Neymar, cerró una noche de autoridad. Ese partido confirmó que el Barça había sabido reinventarse sin perder identidad. Ya no era exactamente el mismo equipo del tiki-taka puro, pero seguía dominando desde el talento y la inteligencia colectiva. Fue el paso previo a conquistar la Champions de 2015 y cerrar el segundo triplete de la historia del club. Vuelta de los cuartos de final de la Women's Champions League contra el Wolfsburgo. Y ahora damos un salto que trasciende generaciones y categorías. En abril de 2022, el Camp Nou registró 91.553 espectadores para un partido del Barça femenino en Champions, récord mundial de asistencia en el fútbol femenino. Aquella noche no fue solo una victoria deportiva, fue una declaración institucional. El estadio lleno simbolizó algo más grande que un resultado: el crecimiento estructural del club, su apuesta real por el fútbol femenino y su impacto global. El Barça no solo competía al máximo nivel masculino, también lideraba una revolución en el fútbol femenino europeo. Ese récord amplió la historia del club más allá del terreno de juego tradicional. Fue un momento que redefinió su dimensión social y deportiva. Estos 5 partidos representan etapas distintas de una misma historia. El Clásico Europeo de 1960 sembró ambición. El 2-6 consolidó una hegemonía. Wembley 2011 alcanzó la perfección. El 3-0 al Bayern confirmó la reinvención. Y el récord del femenino amplió los límites del club. La historia del Fútbol Club Barcelona no es lineal. Es una sucesión de noches que elevan su identidad y su impacto. Y ahora te pregunto, si tuvieras que elegir uno de estos 5 como el más determinante, ¿con cuál te quedas? Te leo en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete y activa la campanita.